más usados en la generación de energía en plantas termoeléctricas a vapor, o sea, en ciclo Rankine. Y mencioné los combustibles en ese orden, en el orden de menor precio a mayor precio. Menor precio, carbón, luego el fuel oil y por último el gas natural, que es el más costoso, ¿no? Para generar energía eléctrica en plantas termoeléctricas a vapor. Siempre el combustible es el tema principal que regula y que fija los precios del kilovatio hora. ¿Ok? Ya lo vamos a ver más adelante. Incluso el ejercicio del tema 2 también trata sobre el precio del combustible, o sea, la sustitución del combustible por agua, por hidroelectricidad. Ya vamos a ir manejando todo esto porque, como hemos dicho en varias oportunidades, el tema energético, el tema eléctrico, el tema de producción de energía eléctrica es un tema económico, ¿no? Aquí y en todas partes del mundo. Entonces vamos a ver aquí un esquema, es un esquema básico, como ya lo mencioné, lo vimos en el tema 1, cuando hablamos del proceso de conversión de energía, nos paseamos por aquí por una central termoeléctrica convencional a vapor, o sea, el ciclo Rankine. Básicamente está conformado por el combustible, ¿no? Aquí el combustible, en este caso, el combustible es es un es residual, que puede ser fuel oil, ¿no? El combustible es lo que alimenta al generador de vapor. Ya vamos viendo, digamos, las partes principales, ¿no? Generador de vapor, la turbina. Aquí pueden ver casi 3 tipos de turbina, ¿verdad? Esta primera turbina, aunque no lo indica y ya la vamos a ver más adelante, es la turbina de alta presión, la turbina de vapor de media presión y la turbina de vapor de baja presión. El generador eléctrico, que siempre está acoplado a las turbinas, tanto en las turbinas hidráulicas como en este tipo de turbina de vapor. El transformador elevador, que eleva la tensión, el voltaje, a alta tensión para poder transportar la energía eléctrica a menor precio, ¿no? A menor costo. ¿Okay? Luego, el vapor es enfriado para su condensación a través de un condensador que puede ser enfriado por una torre de enfriamiento o por agua que se toma de un río, de un lago o del mar, dependiendo del tipo de enfriamiento. En este caso, una torre de enfriamiento ciclo cerrado, ¿no? La mayor parte de las centrales a vapor en el mundo son enfriadas por agua de mar, por lago o algún río caudaloso. Sobre todo estas plantas a vapor de gran tamaño están ubicadas a orillas del mar en las costas de estas donde se encuentra la fuente de agua precisamente para el enfriamiento del condensador para condensar el agua. Y luego el agua condensada es bombeada a través de un sistema de bombas nuevamente hacia el generador de vapor y vuelve a a producirse el ciclo. En el generador de vapor, como ven, se produce el cambio de fase líquida que entra al generador de vapor. Aquí se evapora, vapor saturado, luego se sobrecalienta, ¿no? Y luego se recalienta, ya lo vamos a ver más adelante, y produce el ciclo termodinámico a vapor, que como ustedes saben es el ciclo Rankine, ¿no? Yo les había sugerido que repasen en su libro de termodinámica este ciclo para que detallen lo que ocurre acá. Nosotros no vamos a profundizar
en los diagramas TS, en los diagramas termodinámicos, sino vamos a ir directamente al cálculo de los intercambios de energía y los procesos y la eficiencia de un ciclo a vapor. Eficiencia, potencia, balance de masa, balance de energía, que es lo que vamos a ver más adelante y lo vamos a profundizar ahí. Entonces, este es básicamente el ciclo a vapor muy resumido, y es lo que nosotros vamos a trabajar en este tema, ¿no? Aquí vemos un poco más detallado, el ciclo y lo vamos a explicar con detenimiento. Igual, cualquier duda me interrumpen y me preguntan. Yo, mientras tanto, sigo avanzando si no hay ninguna pregunta, ¿ok? Es bueno que pregunten si tienen alguna duda. Ok, aquí entonces ya vamos a profundizar un poco más en los detalles. Podemos comenzar por el tratamiento del agua que se utiliza en este proceso del ciclo Rankine. Como ya lo hemos dicho, el agua es el fluido de trabajo del ciclo Rankine, de una planta a vapor. Y el agua es como la sangre que mueve el proceso y, por supuesto, esta sangre o esta agua debe tener unas características y unas condiciones particulares muy precisas para poder mantener la operación constante y continua de un proceso de generación de energía eléctrica como es a través de una central termoeléctrica a vapor. Entonces ustedes ven acá, en esta parte ven todo un sistema de tratamiento, que tiene que ver con el agua. El agua que se toma para el proceso tiene que ser un agua con características determinadas por los fabricantes de las calderas y de todos los equipos, porque tiene que ser un agua suficientemente tratada. En otras palabras, o para aclarar un poco más, el agua tiene que ser un agua lo más blanda posible, o sea, un contenido de sólidos disueltos en el agua, un nivel bastante bajo. O sea, un agua, en otras palabras, desmineralizada. Por eso se llama tratamiento de desmineralización. Este es uno de los procesos. Entonces el agua tiene que ser totalmente desmineralizada, donde se extraen los minerales que están solubles en el agua, que lo vamos a ver más adelante cuáles son, lo más importante y lo que hay que eliminar o mantener a un nivel de concentraciones bajo para que el agua sea adecuada para el proceso. Entonces, esta agua se le llama agua de proceso, porque es el agua que va a pasar por todo el ciclo de vapor, se va a evaporar en el generador de vapor que ven acá, va a generar trabajo en las turbinas, luego se va a condensar y luego se va a convertir en fase líquida para seguir el mismo proceso constantemente. Esta agua es lo que se llama agua de proceso y tiene que ser un agua totalmente desmineralizada a niveles que se especifica, normalmente lo especifican los fabricantes de las calderas, que es donde se producen los cambios de fase, ¿no? Y también los fabricantes de turbinas, porque el agua ya convertida en vapor también tiene que tener unas características tales que no dañen o no perjudiquen la operación de todos estos equipos. Entonces, aquí pueden ver
desde el tanque de almacenamiento de agua cruda hasta los diferentes sistemas de tratamiento, luego el agua tratada, que el agua tratada entonces es lo que va a alimentar a el ciclo Rankine, esta agua de proceso que va a recircular y que por supuesto hay que ir aportando reposición de agua, ya que esta agua puede tener pérdida y también es necesario hacer purgas acá, como lo ven aquí, una purga para eliminar toda la espuma o impurezas que tiene el agua, que hay que ir decantando y expulsando producto de los diferentes tratamientos que se le hace al agua, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el agua normalmente se toma, como ya lo mencioné, estas plantas se ubican a la orilla del mar, pueden ubicarse a la orilla de lagos o de ríos caudalosos, que es donde toman el agua. Dependiendo del tipo de agua que está en la zona de ubicación de la planta, se va a diseñar el sistema de tratamiento de agua para generar las condiciones óptimas del agua de proceso. ¿Okay? Esto es muy importante. Si es agua de mar, por ejemplo, el agua se desaliniza primero. O sea, sistemas de desalinización de agua por los diferentes procesos que ahora existen, como ustedes no sé si lo han estudiado, sistemas de tratamiento por ósmosis inversa o por evaporación al vacío, que es lo que se llama los sistemas israelíes, que son los sistemas más económicos, consumen menos energía y son los más versátiles para la desalinización de agua. Se llama sistema de desalinización de agua por evaporación al vacío. Lo pueden buscar en los libros de texto o por internet. Sistema de evaporación de agua, sistema de desalinización de agua, perdón, por evaporación al vacío. Y también sistema de ósmosis inversa. Esos son los dos sistemas que se utilizan para desalinizar agua para el proceso, incluso para producir agua potable o agua para diferentes procesos industriales. Ahora más adelante, cuando hablemos del agua, vamos a tratar un poquito más estos procesos de desalinización. Entonces el agua, dependiendo de dónde esté, si es de mar, como dije, se desaliniza. Si no es de mar, sino de río, entonces el agua tiene que ser primero decantada, procesos de decantación, procesos de clarificación y luego el proceso de desalinización, de desmineralización para extraer los minerales disueltos en el agua. Entonces, una vez extraídos los minerales disueltos en el agua, entonces ya se tiene un agua pura con baja concentración de sólidos disueltos en el agua, que es lo que se requiere para que el agua de proceso sea lo más óptima posible. Y si es agua de lagos, igualmente, el agua siempre tiene sólidos en suspensión, luego se tratan en sistemas de desmineralización para extraer los sólidos en solución y tener un agua desmineralizada totalmente. Entonces, estos son los procesos, a grosso modo, lo vemos en detalle, lo vamos a ver, para el tratamiento del agua. Entonces, los sistemas importantes o elementales de un ciclo de vapor es precisamente todo este sistema de tratamiento de agua. Entonces hay todo un sistema de tratamiento de agua para alimentar de agua de proceso al sistema. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo que entra al sistema son los combustibles. Dependiendo del tipo de combustible o disponible en la zona,
como ya lo vimos, carbón, fueloil o gas natural. La planta a vapor va a tener un sistema para el combustible. Si es gas, entonces se utiliza gas natural o gas licuado de petróleo o gas natural comprimido o gas natural licuado, dependiendo del tipo de gas, de la disponibilidad de gas en la zona, se va a implementar un sistema de combustible a gas. Si es fuel oil, tanques de almacenamiento, como en este caso, tanques de almacenamiento de fuel oil, luego sistemas de transporte y distribución del combustible hacia las unidades, hacia la caldera, porque el fuel oil es un combustible con una densidad bastante alta y tiene que ser calentado con vapor para poder ser bombeado y transportado desde los tanques de almacenamiento hacia el generador de vapor. Entonces, aquí hay todo un sistema de combustible que maneja fuel oil, ¿okay? Que es un residual pesado, producto de la primera fase en un proceso de refinación que ocurre en la refinería. Una vez que se extrae la gasolina, el jet, el diésel, queda un residual, que ese es el residual que se utiliza normalmente por su costo, bajo costo para la generación en plantas termoeléctricas a vapor. Que es el caso de Venezuela. En Venezuela se utiliza, en las plantas a vapor que tiene Venezuela, se utiliza fuel oil más que todo como combustible para la generación de energía eléctrica. Luego, si es carbón, que no está aquí dibujado, pero si es carbón, entonces hay todo un sistema de tratamiento del carbón desde que viene de la mina, en plantas a carbón, en otros países. Aquí no, nosotros en Venezuela no utilizamos carbón en nuestras plantas a vapor. No se explota el carbón, aunque en Venezuela hay yacimientos de carbón, todavía no se explota el carbón para la generación de energía eléctrica, más que todo para exportación, para algunos usos en siderúrgica y en baja cantidad, pero para la generación de energía eléctrica no se está utilizando. Pero la mayoría de los países, como lo hemos visto en el tema 1, ¿verdad? La generación de energía eléctrica en el mundo se produce en plantas a carbón, en plantas a vapor, ciclo Rankine, utilizando carbón como combustible. Entonces, cuando se utiliza carbón, en las plantas llega el carbón por ferrocarril, en línea férrea, luego hay todo un sistema de almacenamiento y trituración y adecuación del carbón para ser usado en los generadores de vapor. Entonces, ya vimos, sistema de tratamiento de agua, que es muy importante porque es todo un sistema. Sistema de manejo, transporte y tratamiento del combustible dependiendo del tipo de combustible, ¿no? Si es gas, si es carbón o si es fuel oil, que son los tres combustibles principales que se utilizan en plantas a vapor. Estos son los sistemas externos a la planta. Entonces ahora vamos con los sistemas internos. Y podemos comenzar por el tanque de condensado. El agua, una vez que se condensa aquí en el condensador, que llega aquí en fase de vapor, que ya se van produciendo las primeras gotitas de agua en el generador de vapor, en la turbina de baja presión. Entonces el agua en forma líquida es bombeada a través de un sistema de bomba, a través de una serie de calentadores
Aquí lo vemos bien resumido, pero en la lámina que vamos a ver posteriormente, vamos a ver el detalle. Una serie de calentadores, sistema de calentamiento de agua, utilizando extracciones de vapor de las turbinas. Aquí no lo ven, pero ya lo vamos a ver más adelante. El agua en este proceso de precalentamiento se calienta, como lo dije, utilizando extracciones de vapor para que el agua entre al generador de vapor a una temperatura superior y no entre, digamos, fría, precisamente para mejorar la eficiencia del generador de vapor. Entonces el agua, una vez que se precalienta en este sistema, que es todo un sistema interno, se le llama proceso regenerativo en el ciclo Rankine. Por eso les sugerí que revisaran en termodinámica el ciclo Rankine y se vayan familiarizando lo que es un sistema o el proceso regenerativo de vapor. Eso se llama proceso regenerativo de vapor, que es el precalentamiento del agua en fase líquida antes de que entre al generador de vapor. Una vez que el agua entra al generador de vapor a temperaturas superiores a los 200 grados en plantas de termoeléctricas de gran tamaño, fíjese que a 200 grados el agua está en forma líquida, producto de la alta presión que es imprimida por las bombas, por el sistema de bombas que llevan el agua desde el condensador, desde el tanque de condensado que está aquí abajo, hasta el generador de vapor. Luego en el generador de vapor se producen tres procesos de calentamiento, o no lo llamemos así, tres procesos de transferencia de calor del combustible al agua. Bueno, ya quedan 10 minutos de esta primera fase, de esta primera sesión, y al terminar entramos nuevamente, nos conectamos nuevamente, ¿ok? Ok. Entonces, una vez que el agua entra en fase líquida a temperaturas, como lo dije, superior a 200 grados centígrados, fíjese que no es vapor, sino es agua. El agua se evapora a 100 grados, pero a presión atmosférica. Pero como la presión que imprime las bombas es superior a la presión atmosférica, el agua se mantiene en fase líquida y es necesario que se mantenga en fase líquida. Una vez que entra el generador de vapor, dentro del generador de vapor se evapora el agua a temperatura y presión de saturación, dependiendo de la temperatura y la presión. Se evapora el agua, luego el agua sale a través de un domo, lo que se llama domo superior, ya lo vamos a ver en más detalle. El vapor se sobrecalienta, el vapor sobrecalentado, ¿ve?, a la presión de salida del domo, se sobrecalienta y entra a alta temperatura. Aquí se ve la temperatura alrededor de 542 grados centígrados en una central, en una planta de 400 megavatios. Esto es un modelo de una planta de 400 megavatios. ¿No? A 400 megavatios, la temperatura de salida del vapor sobrecalentado está alrededor de los 542 grados centígrados. Entonces, este vapor de agua que está no solo vapor saturado, sino sobrecalentado y a alta presión, ¿sí?, que es lo que le imprime las bombas, el sistema de bombas, este vapor entonces a alta presión y alta temperatura tiene un contenido energético alto, ¿no?, expresado en los niveles de entalpía, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? A un nivel de presión o un nivel de temperatura se genera una entalpía determinada, entonces esta alta entalpía, este vapor produce trabajo, se expande
en esta primera turbina, que es la turbina de alta presión, turbina de alta presión, el vapor se expande, genera trabajo. Al generar trabajo, disminuye su presión y por supuesto su temperatura, pero este vapor regresa nuevamente al generador de vapor en esta parte y se recalienta. Este proceso de recalentamiento es un proceso de recalentamiento a presión constante, pero se recalienta y aumenta la temperatura a la misma temperatura que sale del sobrecalentador aquí en el generador de vapor. ¿Ven? Eso es importante que lo asimile. El vapor que produce trabajo en la turbina de alta presión regresa al generador de vapor, se recalienta el proceso de recalentamiento y regresa a la turbina de media presión a la misma temperatura que sale del sobrecalentador acá. Por supuesto, todas estas turbinas están conectadas en un mismo eje, en un solo eje. Y ese solo eje está conectado al generador eléctrico aquí de este lado. Una vez que el vapor recalentado entra en la turbina de media presión, produce nuevamente trabajo, este vapor baja su presión y baja su temperatura y ya no regresa al generador de vapor a recalentarse, sino sencillamente va a unas turbinas de baja presión que se encuentran acá, que estas son turbinas de baja presión, para producir con el último contenido energético que contiene el vapor, con su presión y su temperatura, van a producir trabajo en esta turbina de baja presión y luego ya el vapor se va casi condensando en la misma turbina en las últimas etapas de expansión, se van ya generando las primeras gotas y el vapor de agua pasa al condensador, donde va a terminar de condensar el agua y luego va a generar otra vez el proceso en un circuito cerrado. Este condensador, como lo mencionamos anteriormente, puede ser enfriado por agua de mar, como es este caso. Se toma agua de mar, el agua de mar condensa el agua y el agua de mar se calienta en pequeñas proporciones y regresa al mar a una temperatura que no debe sobrepasar los 3 grados centígrados de acuerdo a las normas ambientales, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. El agua que se toma del mar a una temperatura determinada se pasa por el condensador y debe regresar al mar a una temperatura no mayor a 3 grados centígrados con respecto a la temperatura del mar donde se toma el agua. Esa es una norma internacional. Por eso es que el volumen y el caudal de agua que se debe tomar del mar es lo suficientemente grande o suficiente para poder disminuir el aumento de temperatura que puede representar calentar este vapor, enfriar este vapor que sale de la turbina de baja presión. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. ¿Ok? El generador de vapor es justamente el elemento donde ocurre el intercambio de energía que contiene el combustible hacia el agua. El agua aquí, en el proceso de producción de vapor saturado, en el proceso de sobrecalentamiento y en el proceso de recalentamiento, entrega energía al agua en estos 3 elementos. En el hogar, que está acá, ya vamos a ver más detalle, todos los elementos de un generador de vapor. En el sobrecalentador y en el recalentador. Entonces, ya hemos visto acá, en este diagrama,
varios sistemas. Los sistemas externos, sistema de tratamiento de agua externo, sistemas de combustible, el generador de vapor, el grupo de turbinas, el condensador, el generador eléctrico y el transformador elevador para el transporte de energía. Por supuesto, me faltó mencionar un elemento que es muy importante, que es el aire, ¿no? Para que la combustión se haga lo más eficiente en el hogar, que es donde están los quemadores. Los quemadores son los que llevan el combustible, sea gas, sea fuel oil o sea carbón, como carbón pulverizado. Los quemadores, con el aire que se introduce a través de ventiladores, ¿eh? En este caso, ventilador de tiro forzado, cuando se toma aire del ambiente y se inyecta al generador de vapor, se utilizan ventiladores de tiro forzado. Si hay un ventilador a la salida de los gases que salen del generador de vapor que van a la chimenea, hay un ventilador que puede ser un ventilador que extrae los gases del generador de vapor, se llama ventilador de tiro inducido. Entonces las plantas de vapor tienen dos tipos de ventiladores o de compresores que inyectan aire al generador de vapor. Los que inyectan aire al generador de vapor se llaman ventiladores de tiro forzado. Los que extraen aire, gases, mejor dicho, los que extraen los gases del generador de vapor, que es esta flechita que ven acá, que va hacia la chimenea, son ventiladores de tiro inducido. Ventiladores de tiro inducido. También ustedes ven aquí un elemento que está acá a la salida de los gases. Bueno, creo que hace falta nada más que se incorpore. Está Ana Gabriela, César, Daniel, Frankie, Karen, Leandro. Creo que falta Gabriela, ¿verdad? Ok. Bueno, estábamos por acá, ¿verdad? Viendo este diagrama, y estábamos hablando del precipitador electrostático. El precipitador electrostático es un equipo muy importante para la depuración de los gases que salen del generador de vapor hacia el ambiente a través de la chimenea. Cuando el combustible es carbón o cuando el combustible es fuel oil, el producto de la combustión se produce en unas cenizas volantes que contiene el combustible fuel oil, que es un combustible pesado, es un residual pesado. El carbón, sobre todo, bueno, por su naturaleza, al quemarse, produce unas cenizas, que estas cenizas, para evitar que vayan al ambiente, pasan a través de este equipo que se llama precipitador electrostático, que, como su nombre lo indica, son láminas cargadas eléctricamente, positivo y negativo, que van ionizando estas cenizas y luego se van separando y van siendo captadas por el polo contrario, cargadas negativamente o positivamente, para separar y extraer
las cenizas volantes que salen producto de la combustión del carbón o producto de la combustión del fuel oil. Para el caso del gas, cuando se utiliza gas natural, estas cenizas no se producen y por lo tanto las plantas que queman gas no utilizan precipitadores electrostáticos. En Venezuela tenemos solo una planta, una unidad de vapor de 600 megavatios que, quemando fuel oil, debe utilizar un precipitador electrostático y la cantidad de ceniza que capta diariamente generando a 600 megavatios es aproximadamente 20 toneladas diarias de ceniza. ¿Se imaginan la cantidad de cenizas que separa este precipitador? Que de no hacerlo, estas cenizas irían al ambiente y por supuesto causarían una gran contaminación de aire en la zona alrededor de la planta, incluso a lo largo de varios kilómetros de distancia. Por eso es muy importante esto acá. El aire que entra, el aire que se toma del ambiente y que sirve para la combustión, aquí con los combustibles, utiliza un precalentador de aire. Vamos a ver más adelante cómo funciona. Y este proceso de precalentamiento se llama proceso regenerativo de aire. En este caso, de aire. En el caso del agua, es regenerativo del agua acá, precalentamiento de agua, y en el caso del aire, proceso regenerativo de precalentamiento del aire que entra aquí al hogar para la combustión con el combustible. Este precalentador va a aumentar la eficiencia del generador de vapor durante la combustión. Por eso este precalentador de aire es muy importante para el mejoramiento de la eficiencia, para aumentar la eficiencia. Todos estos equipos han sido diseñados para disminuir las pérdidas producto de estos procesos de conversión de energía desde la combustión, que es donde se produce el primer proceso de conversión de energía, se produce aquí en el generador de vapor, donde se convierte la energía contenida en el combustible y es transportada y es trasladada al agua de proceso. Luego, en las turbinas ocurre otro proceso de conversión de energía, que es la energía contenida en el vapor con alta entalpía, o sea, alta presión y alta temperatura, produce trabajo mecánico en las turbinas y luego en el generador ocurre el otro proceso de transformación o de conversión de energía mecánica a energía eléctrica. ¿Okay? O sea que desde el combustible hasta la energía eléctrica hay varios procesos de conversión de energía. ¿Lo ven? Primero el proceso de conversión de energía química, del combustible a calor, luego de calor a mecánica y luego de mecánica a energía. O sea, en una planta de vapor ocurren prácticamente tres procesos principales de conversión de energía, del combustible a energía eléctrica. Y como ya lo hemos mencionado anteriormente, todo este proceso de conversión de energía, en este caso, en esta planta termoeléctrica a vapor, ciclo Rankine, la energía que contiene el combustible, sea gas, sea carbón o sea fuel oil, que tiene un contenido energético medido en kilocalorías o en kilojoule o en BTU, este contenido energético de combustible se convierte en energía eléctrica acá, a la salida de los bornes del generador, en kilovatio hora. Y este proceso de conversión tiene un nivel de pérdidas que alcanza casi el 60%. O sea, es decir, como ya lo hemos dicho, el 60% de la energía contenida en los combustibles se pierde
para producir kilovatio hora, o sea, energía eléctrica en una central termoeléctrica de vapor. Con todos los niveles de adelanto tecnológico que hasta ahora tenemos, alrededor del 60%, un poquito más, un poquito menos, pero alrededor del 60% de la energía que contienen los combustibles se pierde. ¿No? Por eso, un barril equivalente de petróleo, el contenido energético que tiene el combustible medido en barriles equivalentes de petróleo, se transforma en energía eléctrica con este nivel de eficiencia. Entre 450 y 500 kilovatios hora de energía eléctrica se producen de un barril equivalente, del contenido energético de un barril equivalente de petróleo. Recuerden que el contenido energético del gas, del carbón o del fuel oil o de cualquier combustible se mide en barriles equivalentes de petróleo. Lo vimos en el tema 1. También se mide en toneladas equivalentes de petróleo, también como lo vimos. Entonces, bueno, aquí nos hemos paseado por todo el ciclo, ¿verdad? Si no hay ninguna pregunta, vamos a ver este mismo proceso, pero con mucho más detalle. Y vamos a ver también sus componentes en un layout que vamos a ver más adelante. Ok. Aquí. ¿Qué vemos acá? Ya aquí vamos un poco a profundizar mucho más en el ciclo y es bueno que presten atención. Yo, por supuesto, todas estas láminas se las voy a pasar al ir avanzando en la clase, ¿no? ¿Qué ven aquí? No sé si para ustedes les es familiar estos diagramas, aunque este es un diagrama real. Este es un diagrama real de una planta a vapor, como lo ven abajo, de una planta a vapor de 800 megavatios en una caldera supercrítica de alta presión. O sea, las plantas a vapor de 800 megavatios son casi normales en el mundo. Normales en el mundo. Los pioneros en el diseño y fabricación y construcción de centrales termoeléctricas a vapor son los rusos, los norteamericanos y luego los japoneses. Desde finales del siglo antepasado, donde se comienzan a diseñar plantas a vapor con desplazamiento positivo y luego con este tipo de centrales, ciclo Rankine, en turbinas axiales. Entonces, esta es una planta de 800 megavatios, muy probablemente quema carbón, y podemos aquí identificar algunos detalles. Como ven abajo, hay una leyenda que es LV, que es el flujo másico de vapor o agua, ¿no? Porque recuerden que a través de todo el ciclo, el agua va cambiando de fase líquida a fase vapor saturado, luego vapor sobrecalentado, luego vapor recalentado y luego nuevamente líquido. Entonces LV es el flujo másico del agua en libras por hora. ¿Ok? Libras por hora.
El H es la entalpía del agua o del vapor, del agua o el vapor, en BTU por libra. ¿Ok? Y la temperatura está definida en grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, bueno, que manejen esta nomenclatura. Entonces, como les mencioné, este es un ciclo real. Aquí sí es bueno que presten atención porque este es prácticamente el corazón de lo que nosotros vamos a ver en este tema sobre centrales a vapor. Esta lámina, ustedes van, por favor, desde ya, a familiarizarse con ella. Se familiarizan con ella porque este es lo que llama un diagrama. Este es un diagrama de balance de energía de todo el proceso. Incluso este diagrama en centrales termoeléctricas actuales se ven en la computadora, los operadores ven en tiempo real todos los parámetros de operación que tiene tanto el vapor como el combustible y como la energía eléctrica en la computadora. Entonces, bueno, este es el mismo diagrama del que vimos en el diagrama anterior, pero como lo menciono, este es un diagrama real, donde están incluso los parámetros de operación y las condiciones de vapor en todo el ciclo. Vamos a comenzar por acá. Vamos a comenzar por el agua en fase líquida que entra al generador de vapor. Lo vemos aquí a la derecha. Lo vemos aquí a la derecha. Aquí. El agua que entra en fase líquida, fíjese que es en fase líquida que entra el agua a estas condiciones. Aquí en inglés es el agua que entra al generador de vapor y entra al economizador. No se preocupen que ya vamos a ir definiendo cada uno de los elementos. ¿Okay? Entonces, el agua entra en estas condiciones al generador de vapor. Entra un flujo másico de 5.523.498 libras por hora a una temperatura de 502 grados Fahrenheit y 490,2 BTU por libra. ¿Ok? BTU por libra. Esa es la entalpía. Esa es la entalpía. El agua a esas condiciones, fíjese que entra caliente, producto del recalentamiento, que ya lo vamos a ver más adelante. El agua entra caliente al generador de vapor. En el generador de vapor, vemos que el agua entra a un intercambiador de calor que está dentro del generador de vapor, sobre todo a la salida de los gases producto de la combustión. Ya lo vamos a ver más adelante, no se angustien todavía. Y el agua se va a calentar en alguna proporción. ¿Con qué se calienta? Con los gases de escape que salen del hogar y van hacia la chimenea, que tienen una temperatura bastante considerable. Entonces, el agua se calienta, el agua entra caliente al generador de vapor y se calienta un poquito más en el economizador, ya lo dije, con los gases de la combustión, y se produce
la evaporación del agua en el hogar. Todo esto que ven acá es el hogar. Esto está en un diagrama, pero ya vamos a ver más adelante, cuando veamos la parte de un generador de vapor, vamos a ver con detalle todo eso. Entonces, el agua se evapora, va a un domo, que es el domo superior, donde en el domo, que es un cilindro, se separa la fase vapor, la fase líquida de la fase vapor. En el domo conviven las dos fases y se va separando el vapor de la fase líquida, y el vapor que sale del domo se sobrecalienta en otra serie de intercambiadores de calor, que son intercambiadores de calor. El agua pasa por la parte interna y los gases calientes por la parte externa. Y se sobrecalienta. Fíjense que se sobrecalienta a una temperatura de 1000 grados Fahrenheit. A esta entalpía, y es el nivel de entalpía, pasa de 490,2 BTU, pasa a 1415,3 BTU. Mantiene la presión, que es la presión de bombeo, y el vapor con alta temperatura y alta presión genera trabajo en esta turbina de alta presión. Esta es la turbina de alta presión que vimos anteriormente. A la salida de la turbina de alta presión, el vapor baja la presión. Fíjense que aquí bajo la presión de 3.675 libras, bajó a 715 libras. ¿No? A esa presión generó trabajo, ¿verdad? Generó trabajo acá. El vapor se recalienta. Aquí en este recalentador, esto se llama recalentador, y se aumenta su temperatura a la misma temperatura del vapor sobrecalentado que sale del generador de vapor acá, ¿verdad? Dice que es la misma temperatura, pero a una presión menor. ¿Eh? A una presión menor. Así que aquí bajó la presión de 3.675 libras a 715. Y disminuye la presión por las pérdidas en el recalentador de 715 a 643,5 libras. ¿Eh? Y este vapor que sale del recalentador, que tiene todavía un nivel de energía considerable, fíjese que tiene una entalpía de 1516 BTU, tiene una entalpía alta, aunque baja, aunque menos presión, pero es capaz de producir trabajo en esta turbina que se llama turbina de media presión. A la salida de la turbina de media presión, vemos entonces que este vapor sale y se va a la turbina de baja presión, que es la última turbina, que la vimos en el esquema anterior, pero fíjense que aunque esquemáticamente están separadas, todas estas turbinas están acopladas en un mismo eje para producir el trabajo necesario y la conversión de ese trabajo mecánico convertido acá en las turbinas a la conversión de energía eléctrica acoplada al generador eléctrico, que este generador eléctrico va a producir 800.834 kilovatios de potencia. Cada hora, esta potencia va a ser 800.340 kilovatios hora. En el día, que son 24 horas, si está operando 24 horas, va a ser esta potencia por 24 horas. Y eso va a ser la energía eléctrica que produce en un día. Si es en un año, si está generando a esa misma potencia, a 8.834 kilovatios durante un año, o sea, las 8.760 horas,
entonces va a producir la energía eléctrica que va a ser la multiplicación de esa potencia por 8.760 horas. Ok, esa va a ser entonces la energía eléctrica que produce todo el año. Pero fíjense que tiene pérdidas, ¿no? Hay pérdidas, el generador tiene pérdidas y hay también otras pérdidas en la transmisión que están acá. Estos son los niveles de pérdida que tiene el generador. Luego, el vapor que sale de la turbina de baja presión va hacia el condensador que está aquí, que el condensador es enfriado, como ya ustedes saben, por agua, que puede ser agua de mar, puede ser el agua del río, puede ser el agua de un lago, ¿no? Y va a producir, se va a generar acá, ya me disculpan aquí que me adelanté aquí, hice un, hice aquí la línea, el botoncito este, que me adelantó aquí la cuestión. Ok, estamos acá, ¿no? Okay. Entonces aquí vemos que el vapor que sale de la turbina de baja presión va al condensador y el condensador debajo acá hay lo que se llama un tanque condensado, que es donde se acumula o se recoge todos los condensados del proceso que vamos a ver ahorita más adelante, que es bueno que presten atención porque es muy importante. Este vapor que se condensó aquí ya en forma líquida, a través de todos estos calentadores que ven acá, este que ven acá, primer heater, es el primer calentador. Fíjense que están conectados en serie. Aquí hay otro calentador, segundo heater, segundo calentador. Aquí hay un tercer calentador. Aquí hay un cuarto calentador. Aquí hay un quinto calentador que también se le llama desaerador. Ya vamos a ver por qué. Y luego hay un sexto calentador y es un séptimo calentador, que es el último calentador, que va a calentar el agua que viene del tanque condensado, pasando por acá, hasta entrar nuevamente al generador de vapor. Estamos hablando que son 7 calentadores, ¿verdad? Desde el primer calentador hasta el séptimo calentador, pasando por el quinto calentador, que es lo que llaman un calentador abierto o desaerador, que ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, todo este proceso, como lo vimos en el diagrama anterior, todo este proceso de precalentamiento de agua es lo que se llama el proceso regenerativo. ¿Ok? Proceso regenerativo del ciclo Rankine. Y estos 4 calentadores que están acá, que estos calentadores son unos intercambiadores de calor, tanto estos como estos. Estos 4 y estos 2 son calentadores cerrados, porque son intercambiadores de calor. Son calentadores, son intercambiadores de calor, donde el agua en forma líquida pasa por dentro de los tubos y por fuera de los tubos, a través de una carcasa, el agua es calentada por extracciones de vapor. Aquí ven estas extracciones de vapor. Las primeras extracciones de vapor que ven acá se extrae de la turbina de alta presión. ¿Ves? Esta es la turbina de alta presión, como lo dice aquí. ¿Ves? High Pressure Turbine. Turbina de alta presión. Las extracciones que salen de la turbina de alta presión, que ven acá, que incluso pueden observar el flujo másico de vapor que se extrae y la entalpía. Aquí pueden ver el flujo másico y la entalpía. Esta extracción que está acá
va a calentar el calentador 7, número 7. Y esta otra extracción que ven acá, que sale de la turbina de media presión, va a calentar el calentador número 6. Y así sucesivamente, las diferentes extracciones. En el caso de la turbina de baja presión, se extraen también varias extracciones que van a calentar el calentador número 1, el 2, el 3 y el 4. Todo este vapor, todo este vapor que se extrae de la turbina va a calentar el agua en estos calentadores, que el agua que circula por dentro de los tubos. Y el vapor que se condensa en cada uno de estos intercambiadores de calor se va recogiendo en estas líneas que ven acá a lo largo de todos los calentadores hasta llegar al tanque condensado en esta línea que ven acá, que es la sumatoria de todos los condensados que se recogen de todos estos calentadores. Estos 4 calentadores que toman extracción de vapor de la turbina de baja presión se llaman calentadores o ciclo regenerativo de baja presión. ¿Por qué de baja presión? Porque toma extracciones de vapor de la turbina de baja presión. Y estos 2 calentadores que ven acá se llaman calentadores o procesos regenerativos de alta presión porque toma las extracciones de vapor de la turbina de alta presión y media presión. Por esta razón se llaman procesos regenerativos de alta presión, estos 2 que están acá, y estos 4 que están acá, proceso regenerativo de baja presión. Este desaerador que ven aquí es un desaerador, se llama desaerador, pero también es un calentador abierto, porque también cumple la función de calentar el agua con estas extracciones de vapor de la turbina de media presión. Como lo ven aquí, esta extracción que viene aquí, conecta acá y calienta el agua en este desaerador o calentador abierto. Este es un calentador abierto donde conviven las 2 fases aquí, fase agua, fase líquida y fase vapor. ¿Por qué se llama desaerador? Porque se utiliza para expulsar o purgar el vapor durante el proceso de tratamiento interno del agua. Producto de todo ese tratamiento interno que vamos a ver más adelante del agua, se van produciendo precipitaciones de algunas sustancias que van generando una espuma, y esta espuma acá hay que expulsarla y extraerla del agua para mantener la pureza del agua a los valores que mencionamos anteriormente de agua desmineralizada adecuada. Entonces es necesario purgar en cierta medida el agua, el vapor en este desaerador. Y esa es la función del desaerador. Tiene 2 funciones: precalentar el agua y desaerear o purgar las impurezas que tiene el agua y que se van siendo extraídas progresivamente. Entonces, esto es importante que lo vean, ¿no? Entonces, ven acá el ciclo. Ven acá el ciclo con todos los valores, con todos los parámetros. Es importante que ustedes en la casa estudien y hagan una suerte de volumen de control en cada uno de estos elementos, sobre todo los elementos más importantes. El generador de vapor. Hacen un volumen de control aquí y hacen un balance de energía y de masa. O sea, un balance de masa y energía. Hacen un volumen de control y ustedes dicen, bueno, ¿qué entra en este volumen de control? Por ejemplo,
en este generador de vapor, podemos hacer un volumen de control aquí, ¿verdad? Podemos hacer un volumen de control y ¿qué vemos? Vemos que entra agua aquí a estas condiciones, ¿no? De masa y energía. Masa, el volumen, flujo másico que ven ahí, y energía medida en entalpía. Entonces, el balance de masa y energía que entra acá, entra este volumen y entra esta energía. ¿Qué otro elemento entra? Entra el vapor que sale de la turbina de alta presión y que regresa al generador de vapor, ¿ves? Entra entonces una masa y entra una energía medida en entalpía. Fíjense que este vapor que entra al recalentador no es el mismo vapor que sale, que entra a la turbina de alta presión y que sale del generador de vapor en el sobrecalentador. ¿Por qué? Porque hubo extracciones de vapor que se salieron de aquí de la turbina de alta presión para el calentador de alta presión que está acá, ¿verdad? Entonces el caudal es menor que el caudal aquí. Este es 5 millones y este es 4 millones y tal. Eso es lo que entra en este volumen de control, esta masa y esta energía. Ahora, ¿qué sale de este volumen de control que hicimos aquí? Bueno, sale el vapor sobrecalentado que va a la turbina de alta presión con estas condiciones, y también sale el vapor recalentado que sale de aquí del generador de vapor en el calentador y que va a la turbina de media presión. Entonces, si nosotros hacemos este volumen de control acá y hacemos un balance de masa de energía, nosotros podemos allí hacer el cálculo de la eficiencia del generador de vapor. Claro, que nos faltaría aquí, que no lo decimos acá, que entra este generador de vapor que no está marcado aquí, pero que sería un dato que yo se los doy, o ustedes los pueden determinar, que es la energía que entra al generador de vapor en forma de combustible. ¿Ok? Entonces eso es lo que faltaría. Un Q, un calor en forma de combustible que entra a este volumen de control. Con este calor, nosotros con toda seguridad, y lo vamos a ver más adelante, vamos a poder calcular la eficiencia del generador de vapor. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Podemos hacer también un volumen de control en cualquiera de uno de estos elementos del proceso regenerativo del ciclo Rankine. Proceso regenerativo de alta presión, podemos hacer un volumen de control en este calentador. Podemos hacer un volumen de control en este otro calentador. Podemos hacer un volumen de control en cualquiera de estos calentadores de baja presión. Y podemos determinar allí algunas cosas. ¿Qué podemos determinar? Haciendo un balance de masa y energía. Podemos determinar, por ejemplo, si hacemos un volumen de control en el calentador de alta presión, en este que está aquí, en este calentador de alta presión, hacemos un volumen de control aquí, vemos que entra vapor que sale de las extracciones con unas condiciones, ¿verdad? Y sale un condensado. Y también vemos que entra el agua, vemos que entra
el agua que viene de el tanque de condensado y que va a ir hacia el generador de vapor. Y sale el agua caliente, producto de las estaciones de vapor, y sale el condensado. Ahí hicimos un balance. Nosotros podemos calcular ahí también la eficiencia, pero también podemos decir, podemos hacernos una pregunta: ¿qué cantidad de energía consume ese calentador? Y lo podemos determinar porque tenemos los valores de energía que contiene el vapor que se extrae. Y tenemos las condiciones de entrada y salida de ese vapor en forma de condensado. O sea que podemos calcular el calor, ¿verdad? Eso es termodinámica. Ustedes ya vieron termodinámica. O sea, aquí ustedes van a aplicar los conceptos de termodinámica. Bueno, ya queda un minuto o menos de un minuto y dejemos la clase hasta acá, pero eso sí, repasen esto. Yo voy a, en la próxima clase, le voy a enviar, o le puedo enviar esta lámina